Dios le bendiga, mis hermanos. Bendiciones de lo alto. Le damos las gracias al Señor una vez más porque estamos acá, hermanos, alabando, glorificando y exaltando su nombre. Amén. Bueno, como todos sabemos, hermanos, estamos con esta serie de estudios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, el verso precisamente 8, hemos tomado para tomar esta serie sobre el ministerio del Espíritu Santo. Siempre decimos, bueno, que ya tenemos una serie de estudios, hermanos, una cronología de pasajes que hemos visto, y una de las cosas importantes que habíamos visto la semana pasada sobre el discurso de Pedro, sobre el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? El discurso del apóstol Pedro, donde está la profecía sorprendente sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Esa profecía de Joel en el capítulo número 2, vamos a leerla, que es el discurso del apóstol Pedro. Joel capítulo número 2. Habíamos dicho también que Joel había sido contemporáneo con Isaías y también Oseas. Y él había dicho que venía una plaga de langosta que iba a destruir los sembradíos, iba a causar muerte, hambre, angustia, aflicción, pero después también dijo que esa plaga tipificaba también un gran ejército que venía a la destrucción de la ciudad. Acuérdense que estamos hablando antes del cautiverio. Después Israel fue al cautiverio, los asirios con Salmanasar se llevaron las 10 tribus y después Nabucodonosor se llevó la tribu de Judá y Benjamín para Babilonia. En cierta parte se cumple esta profecía, pero más adelante vemos cómo la conecta Pedro con el derramamiento del Espíritu Santo. Y dice así el verso 28 en el poderoso nombre de Jesús. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y habíamos dicho también que hay un lapso de tiempo del derramamiento del Espíritu entre estos días que está hablando él ahí, ese contexto histórico, y que después nosotros vemos el libro de Daniel, que da 70 semanas para la venida del Mesías, porque sin la venida del Mesías no viene el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, es un fundamento sine qua non. ¿Qué quiere decir esto? Que sin el Cristo no se podía derramar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo precisamente se iba a derramar sobre toda carne cuando los pecados fuesen limpiados, quitados por medio de un sacrificio aceptable por Dios. Y ese único sacrificio era el sacrificio del Mesías. Habíamos dicho también en el contexto de lo que estábamos viendo, de las 70 semanas de Daniel, que él cómo saldría ante el pueblo a decirle y a proclamarle que venía un Mesías para limpiar los pecados y tratar de sacarlos del cautiverio, pero él después vio y entendió que ese Mesías no iba a venir en sus tiempos, sino en un tiempo después de muchos años. Y se le dieron 70 semanas. Ya él entendió que él no iba a ver la llegada del Mesías físicamente. A su vez, hay una sorprendente sorpresa que ya lo había dicho el profeta Isaías, que el Mesías se le quitaría la vida, mas no por sí. Y se entendió después que el mismo pueblo que estaba esperando el Mesías era el mismo pueblo que le iba a dar muerte. Pero a través también de aquel imperio romano que le quitaría la vida al Mesías y lo pondría en la cruz, pero por medio del pueblo. O sea que los dos fueron juzgados y fueron testigos y fueron culpables. Entonces, fíjense, hermano, la cadena de secuencia de cosas que tenían que suceder para que el Espíritu Santo se derramara. Antes, dice después, que venga el día grande del Señor. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Es importante, en aquellos días. ¿Cuáles días?
Entonces fíjense que también yo le decía que hay una contradicción de pensamientos teológicos, porque hay personas que dicen que esta profecía se cumplió parcialmente. Ahora, tras esto, hermano, hay una serie de pensamientos que también hemos visto, que las naciones que vendrían a ser participantes de esta gran bendición, también serían atraídas por medio de la predicación del Mesías. Entonces, a su vez, hermano, no solamente es la llegada del Mesías, sino también su mensaje. Y es un mensaje que da vida. Entonces, ese mensaje es el mensaje que toma el Espíritu Santo, que nos ha dado vida hoy a nosotros. Y nos ha hecho participantes de la vida eterna y heredero y coheredero con Cristo. Y al ser coheredero con Cristo, ahora nosotros tenemos las promesas también que se le dieron al pueblo de Israel. Entonces, fíjense la serie de cosas. Entonces, al decir que esta profecía no se cumplió y se cumplió parcialmente y que se va a cumplir para un tiempo más adelante, hermano, ¿cómo nosotros entonces encuadramos y encapsulamos todos estos pensamientos que hay aquí que se vuelvan a repetir? Ya las naciones no van a ser integradas, ya nosotros fuimos integrados. Ya la configuración de naciones ya no se necesita, ya están configuradas. Todos nosotros tenemos límites. ¿Recuerdan la profecía de Deuteronomio 32? Pero si usted no estudia las escrituras así y alguien le dice, no, que esta profecía no se ha cumplido, si usted la creerá, huele pájaro. Pero cuando usted empieza a ver todos estos detalles, ¿usted cree que el Espíritu Santo se va a volver a derramar y van a volver a venir otras naciones? Yo le digo una cosa, hermano. El apóstol Pablo dijo, no ignoréis a los que durmieron. Mire, ¿cuántos cristianos ya se han muerto con su nacionalidad? Y eso no se le va a cambiar. Ya la configuración de naciones ya está hecha. Y nadie la va a venir a cambiar. El propósito de Dios, el sueño de Dios, el plan de Dios, nosotros lo tenemos vigente hoy. El evangelio, como yo siempre le he dicho, un privilegio enorme, grande que me ha dado el Señor de estar en estas tierras, que es lo último de la tierra. Aquí llegó el evangelio. O sea que nosotros estamos cumpliendo, hermano, la profecía que salió de la boca de Jesús textualmente. Este continente que nosotros estamos acá es lo último. Y en este país donde nosotros estamos acá en Chile es lo último de la tierra. Para allá no hay más nada que pingüino, hermano, habíamos dicho. Y bueno, si el Señor nos manda a predicar los pingüinos, les predicaremos, pero aquí estamos, hermano. Cumpliendo la realidad del sueño de Jesús. No es el sueño de nosotros. Entonces, sería, hermano, también, por eso que hay muchas veces objeto de debate cuando hay personas que dicen que esto no se ha cumplido y que se va a cumplir parcialmente después. Entonces, no, hermano, esto ya se cumplió. Y el Espíritu no va a volver a ser derramado otra vez porque ya se derramó. Lo que va a hacer es la oportunidad de darle la entrada a aquellos que crean. Porque eso es lo que nosotros estamos viviendo ahora. El que acepta a Cristo, el Espíritu viene. Ahora, ¿quién es que le da la verdadera tipología a este hecho tan importante? Es Jesucristo, hermano. Porque esto era visto como el bautismo, pero después viene Jesucristo y le da la verdadera importancia y la verdadera realidad. Cuando le dice a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Ahí es donde está la clave. Porque el Espíritu Santo que venía para que nosotros nos pongamos a hacer milagros y señales y seamos reconocidos, no, viene a conectar el hombre con Dios. La posibilidad de ser hecho nueva criatura. Hijos de Dios, hermano, no como los llama iglesia, no como los llaman evangélicos, no como los llaman los de Jesús, los del camino. No, lo importante no es nada más ser reconocido como iglesia, como el cuerpo de Jesucristo, sino como hijos de Dios, hermano. Porque cuando los discípulos, los 120 en el Pentecostés, nacieron de nuevo, ese eran los hijos de Dios, no habían más. No se necesitaba más, Dios los aceptó a ellos. Y ellos fueron ese remanente que dice aquí, y dice, y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Fíjense que está detallando dónde ese espíritu se iba a derramar y en Jerusalén. Mano, y el Señor Jesucristo en Mateo 24 dice que vendrá una grande tribulación como nunca antes se ha visto ni se verá jamás. ¿En qué sentido dice el Señor esto? Grande tribulación que se iba a ver y que se vio porque Israel
era la nación del pacto antiguo. Entienda esto, hermano. Y ellos pasaron una grande tribulación que fue destruida la tierra y todo lo que había ahí, fue destruido el templo, y eso no se va a ver más jamás en ese sentido, porque ya ellos no van a volver a ser la nación del antiguo pacto, porque el antiguo pacto no viene más. Porque el antiguo pacto fue dado para darle paso al nuevo pacto, que es la vida. Dios no va a volver a la muerte, porque el antiguo pacto era un pacto de muerte y sería echar atrás el plan, todo el plan de Dios. Entonces lo que se vio ahí nunca se verá jamás en ese estilo, ¿me entiende? Y eso es lo que le decía. Ahora, a su vez yo le he dicho, hermano, que eso prefigura el día final cuando Jesucristo venga por segunda vez. Nosotros hoy en día estamos viviendo el día del Señor espiritualmente, que fue prefigurado el día que el Señor mandó a destruir toda la ciudad y el templo, que prefigura el cuerpo de afuera, que también va a ser destruido, y la tierra. Entonces, la Israel vieja prefigura el mundo y la Israel nueva prefigura la Israel vieja. Ahora, nosotros somos el pueblo encargado de predicarle al mundo, como ellos eran encargados de llevar la luz al mundo. Y ellos fueron los encargados, hermano. Entonces, hoy día, judíos y gentiles que hacen la iglesia, somos los encargados de llevarle al mundo la Escritura, para que el Espíritu Santo haga esta poderosa hazaña. Y dice, hermano, en Jerusalén, en el cual Él habrá llamado. Y habíamos dicho también que es un remanente que el Señor escoge, porque aquí dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Fíjense que aquí también juega un papel la fe. Todo aquel que invocare, y el apóstol Pablo va a decir esto en Romanos capítulo número 10, que el que invocare el nombre del Señor, pero ¿cómo? De corazón y por medio de la fe, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente, ahí está, el cual Él habrá llamado. Un remanente, hermano, no es la totalidad de la nación. Esto cuadra y encuadra bien claro con las profecías que hemos visto del profeta Oseas, capítulo número 1, verso 9, verso 10, y también el capítulo número 59 de Isaías. Está claro, hermano. Entonces los profetas, hermano, uno no podía tener una visión del Mesías separada, sino que todo era el mismo mensaje, pero de diferentes formas y a diferentes bloques de naciones, porque usted sabe que ahí estaban entonces, la nación dividida, el norte y el sur. Después en el capítulo número 3 dice, juicio de Jehová sobre las naciones. Ahora, en Isaías está contrario. En Isaías primero está el juicio a las naciones, y después en el capítulo 63, ¿se acuerdan que vimos el lagar? Cuando Jesucristo pisa el lagar y le pregunta, ¿a dónde vienes tú? Yo he venido de juzgar a las naciones. Ahora, no obstante, cuando nosotros vemos el capítulo número 7 de Daniel, hay un tribunal que se levanta para juzgar a la bestia, a aquellas personas que se levantaron contra el Mesías. Hubo un tribunal que entró en sesión especialmente cuando Jesucristo fue puesto en la cruz del Calvario. Dios juzgó a esa generación. Dios juzgó a esa generación. Porque esa generación fue la que vio al Mesías presencialmente, le negó, lo vendió, se alejó de él, lo montó en la cruz y lo mató. Entró un tribunal en sesión para juzgar esa generación. A su vez, ese tribunal todavía está juzgando a las naciones. ¿Por medio de quién? Por medio de nosotros, a través del Evangelio, hermano. El Señor Jesucristo lo dijo. Lo que la iglesia atare aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que la iglesia desatare aquí en la tierra será desatado en el cielo. De manera que nosotros predicamos el Evangelio. El que lo acepta queda desatado. El que no lo acepta queda atado. Y a merced de Satanás, sus huestes y sus demonios. Entonces, aquí, hermano, hay que siempre poner una palabra clara y clave, la división, porque hay personas que hoy en día dicen que son de Cristo, pero no lo son. Porque el ser de Cristo es pertenecer a Cristo, vivir para Cristo y entregarse a Cristo. Y ser nueva criatura y ser parte de este remanente. Entonces, hemos visto, hermano, una parte muy importante del bautismo en el Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, que es la prefiguración del nuevo nacimiento. No es simplemente
un simbolismo el bautismo en agua, sino que es una realidad. Habíamos visto entonces, hermano, esta parte, y también le digo, más sin embargo, en la historia de la interpretación, algunos cuestionan este cumplimiento, afirman que la profecía solo fue parcial y que su realización completa quedará para el futuro, donde Israel como nación políticamente se convertirá en masa. Eso es lo que dicen algunos historiadores y teólogos. Pero si usted se pone a ver el conjunto de pensamiento que eso ocurrió después de la muerte de Cristo y ocurrió precisamente en Jerusalén como nación, y que tenía que tener también como figura el templo hecho por ellos, donde salió Nehemías, esto no se va a volver a cumplir, hermano. Esto no se va a volver a cumplir porque la gente que construyeron ese templo ya murieron y ese contexto histórico no va a venir más. No va a venir otra vez Nehemías, Esdras ni Zorobabel a construir el templo que dicen la gente que lo van a construir. Porque eso salió con una generación indicada en las 70 semanas de Daniel. Ellos, esa generación históricamente hicieron el templo y ese fue el templo que destruyeron los romanos. Y ese es el templo que está en el contexto histórico de estas escrituras. Tendría entonces que volver otra vez a resucitar a esa gente y resucitar a Ciro y volver a darla. Entonces, hermano, el cumplimiento de Joel, capítulo número 2, no depende de una Israel carnal que rechaza al Mesías, sino del Israel espiritual constituido en Cristo por judíos y gentiles que reciben la promesa. Entonces eso no dependía de que si Jesucristo era aceptado o no, porque bien claro dice la Escritura que Cristo iba a ser rechazado. Estaba claro, hermano. Entonces, el remanente es clave, porque es allí donde se concentra el verdadero cumplimiento profético y el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Entonces, Dios tenía unas personas clave que iban a hacer entonces este trabajo de llevar el Evangelio a toda criatura. Hermano, entonces nosotros somos los únicos que vamos a ser salvos. Pues claro que no. El remanente es para predicar el Evangelio a las que están en tiniebla, para que Dios actúe en ellos por medio de la palabra. Eso es lo que dice Isaías 55. La palabra es regada por el remanente y Dios a su vez hará. Son muchas las personas que cuando mueren confiesan a Cristo y nosotros no lo sabemos, hermano. Entonces, el vínculo entre el pacto y el derramamiento del Espíritu Santo. La profecía de Joel no puede cumplirse sin el pacto, Entonces este pacto es sellado con Cristo, con su sangre, establece el pacto eterno. Hebreos 13:20 dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ahí está claro, hermano. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjese que Dios viene hablando todo esto. Y entonces viene y coloca a su Hijo. Y dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Quién es ese gran pastor? Jesucristo es nuestro pastor, es el Señor. Y nada nos faltará. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Para que en Cristo Jesús. Entonces aquí en Cristo Dios ve la nación de Israel. Como nosotros habíamos dicho, cuando el Señor dice por medio de Osea, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Y qué es lo que dice Mateo? De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Dios había prefigurado ya de antemano esa profecía que iba a llamar de Egipto a su hijo, para que la nación de Israel entendiera que siempre Dios la vio en Cristo. La vio por medio de los ojos de Cristo, hermanos, porque si no es por medio de Jesucristo, a nosotros lo que nos viene es la ira y el juicio de Dios. Y dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjese que la fe no se sale de este concepto, porque dice, todo el que invocare, y el que invoca el nombre del Señor es de corazón y por la fe y por la boca. Entonces, una vez que nosotros confesamos al Señor, venimos a ser participantes de estas bendiciones que son dadas a Cristo, y Cristo es quien las traspasa al pueblo. El derramamiento del Espíritu es la evidencia visible de que el pacto fue confirmado. Sin Cristo el derramamiento del Espíritu es imposible. Con Cristo el derramamiento del Espíritu ya se ha
consumado. Es un acontecimiento que nosotros hoy día nos las estamos disfrutando. Entonces el cumplimiento de Joel en Pentecostés, Pedro explica el día de Pentecostés que el cumplimiento de Joel no solo presenta como algo parcial, sino como algo adelantado tampoco, sino como una realización de lo que él estaba viendo y lo que la gente estaba viendo y lo que el profeta había anunciado. Esto es lo dicho. No es que están ebrios. Esto es lo dicho por el profeta Joel. A Jesús, ¿verdad? A este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Hechos capítulo número 2, versos 32 y 33. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Mira cómo concluye él su discurso con el Cristo resucitado. Hermano, tampoco esto se iba a dar con el Cristo encarnado, en carne, sino con el Cristo resucitado, muerto en la cruz y resucitado con un cuerpo de carne pero glorificado. No se podía dar antes. Por eso que dice ahora, una vez que él se siente en el trono, entonces que le da la orden que tipifica a quién, hermano, en el capítulo número 37 del libro de Ezequiel. ¿A quién tipifica ahí? A Ezequiel. ¿En qué capítulo? En el 37, cuando dice, hijo de hombre, profetiza y dile al Espíritu. Entonces, hermano, ¿quién tenía esa autoridad para darle una autoridad al Espíritu? ¿Quién es el único que tiene el poder para mandar al Espíritu Santo y decirle, dale vida a estos muertos que están muertos? ¿Y a cuántos muertos? A todo el remanente. ¿Y quién es ese todo el remanente? A todo el pueblo que Dios va a salvar desde el Edén hasta la segunda venida de Cristo. Porque todo el que se convierte se ve en ese libro, hermano. Ese es como Isaías 53. Entonces, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, o sea, por la mano poderosa de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, fíjense que Jesucristo es quien recibe esta promesa. Él la recibe porque para Él es dada, para que entonces Él la traspase, sea el referente, la figura, como dice nuestro amado apóstol Pablo, el primogénito entre los muertos. O sea, Él es quien nos imitó a nosotros para que nosotros veamos lo que le sucedió a Él, le va a suceder a todos sus discípulos. Dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesucristo no se va a sentar más a la diestra, hermano, ya Él está sentado. Eso no va a volver a suceder. Es por eso que eso sucedió en un momento cumbre, histórico y espiritual. Jesucristo sale de la historia humana otra vez para ir al Padre, pero se va con parte de la historia humana, porque él le dice a Tomás, mira mis manos, mira mi costado, yo me voy, pero tengo las marcas, allá no va a llegar ningún ser humano cuando llegue delante de la presencia de Jesucristo y diga, bueno, yo no te acepté, porque yo no sabía que tú eres el Mesías. Bueno, aquí está lo que ustedes me hicieron en la tierra, aquí está bien claro, no necesitan ni los testigos nosotros, pero también Él va a poner a sus testigos, a los que estuvimos y estamos aquí predicando su palabra, porque ¿cómo esa gente va a llegar allá y va a entender? ¿De qué manera? Porque entonces nosotros le hemos predicado el Evangelio y el Señor le va a decir, bueno, tras estas llagas también te predicaron. No hay excusa. Entonces, hermano, dice Pedro, lo que vosotros veis y oís, lo que ustedes están escuchando y están viendo es el cumplimiento de Joel. El centro de la profecía no es Israel nacional, sino el Mesías exaltado. Ese es el centro de la profecía. Es la exaltación del Mesías. La promesa se cumple en los que creen en Él, judíos y gentiles. Habíamos visto también del capítulo 13 al capítulo 23 de Isaías, que también Dios trae un juicio, pero también a través de ese juicio trae la bendición a cada nación, a cada conglomerado de esos patriotas, de personas, bueno, que se identificaban con una nación. Ahora, la aparente contradicción que Israel como nación rechazó a Cristo y que los gentiles respondieron más al Evangelio es el resultado por el que Pablo muestra siempre la obra de un remanente. Entonces, ¿qué empezaron a decir los gentiles? Pero ¿por qué los judíos entonces rechazan a Cristo?
y porque Cristo no le da el Espíritu Santo a ellos y muchos de los gentiles que se están convirtiendo y eran más y cada día más. ¿Y qué es lo que está pasando? Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 va a decir, no, es que Dios no ha fallado, es que es un remanente el cual Dios está llamando y esto es por la fe. No le podemos echar la culpa a Dios, ellos son los que le han dado la espalda a Dios, Dios también le dio la espalda a ellos. Así como los gentiles le están dando la espalda a Dios, Dios también le está dando la espalda a los gentiles. Los gentiles que no aceptan a Cristo y que rechazan la palabra de Cristo, hermano, Dios también le da la espalda, porque al darle la espalda a su Hijo, le están dando la espalda a la entrada a la salvación. Entonces no es solamente los judíos. Y fíjese lo que dice Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Esto está, hermano, en Isaías. Los hijos de Dios son llamados justos, los que aceptan a Cristo. Y los que aceptan la promesa y los que aceptan a Dios. Entonces, fíjense que en el Romanos capítulo número 11, dice el apóstol Pablo, hablando a los romanos y a aquellas personas que tenían la interrogante, los dos grupos, hermano, pónganse en mente los dos grupos. Unos que decían que los judíos ya no tenían esperanza porque ya habían vendido al Mesías, eran unos traidores y ya no tenían más esperanza para la salvación. Y otro grupo, y ese grupo se exaltaba. Y otro grupo que decía, bueno, pero pobrecitos los judíos, ¿qué pasó? Porque Dios no los ayuda. Entonces Dios los abandonó y le echaban la culpa a Dios. Y otros que culpaban a los judíos porque los judíos habían vendido a Cristo. Pablo va a aclarar estas dos ideas, estos dos pensamientos. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dice, y si por gracia ya no es por obra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra no es obra. ¿Qué pues lo que buscaba Israel? No lo ha alcanzado, pero los escogidos, fíjese que no dice los gentiles. ¿Está hermano claro usted? Aquí no dice, ¿qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado? ¿Por qué el apóstol Pablo habla de los escogidos? Porque, hermano, aquí estamos nosotros. Esto es una palabra que iba a trascender el tiempo. Y él no está hablando, pero nosotros los gentiles, o ustedes los gentiles, o nosotros, no, los escogidos, el remanente que Dios está llamando. Y dice, y los demás fueron endurecidos. Ahí está, hermano. Ahí está. Y los demás fueron endurecidos. Entonces, miren, fíjense que el apóstol Pablo no está tratando de decir algo que está fuera de sí o fuera de lo común, sino es algo que ya está escrito. Es por eso que en las clases anteriores yo le pasé todas las escrituras que conectaban con el contexto histórico de Isaías, de Oseas y el cántico de Moisés, el cántico 32, recuerdan que lo vimos, bien importante, que hacía la configuración de naciones y que también daba que por medio de ese remanente, esa porción de Jehová, vendría la bendición, que esa porción es Cristo. Y es visto, el pueblo es visto en Cristo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no es para un Israel incrédulo, sino para el remanente que cree en el Mesías. Entonces, hermano, el bautismo del Espíritu Santo no es para los incrédulos. El que crea es bautizado y nace de nuevo, pero el que no crea ya ha sido desechado. Es por eso que viene. Entonces, hermano, yo también le mostré, y vamos a ver aquí, el capítulo número 1 de Juan, porque Juan también trató con este tema, no solamente el apóstol Pablo. ¿Qué dice Juan en su prédica del capítulo número 1? Quizás ustedes ya también se lo saben de memoria, pero también aquellos hermanos, como estamos grabando esto, lo pasamos por las redes, hay gente nueva, y esto también es un alimento para nosotros, leer las escrituras. Dice
el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Dice, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Ya Juan estaba predicando ese ministerio de gracia que iba a traer nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, porque de su plenitud tomamos todo. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces dice la palabra, los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. A los que le recibieron. Entonces, hermano, este testimonio es poderoso. Entonces, nosotros vemos, pues, hermano, que la palabra de Dios está clara. No debemos nosotros entonces de tener contradicciones en la mente. La universalidad del derramamiento del Espíritu Santo, dice sobre toda carne. Joel profetizó que sería sobre toda carne. Pedro confirma que no hay distinción, siervos, siervas, jóvenes, ancianos, judíos y gentiles. Hechos 10, 44, 45. Hechos 10, verso 44, verso 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. La palabra don es regalo. El regalo del Espíritu, es un regalo de Dios. Entonces, se cumple lo anunciado en Oseas 2:23. Dice, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de la que fue llamada Lo-ruhama, y diré al que no era mi pueblo, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Entonces esto está en Oseas 2:23, que aquella hija que tuvo Osea con la mujer adúltera, prostituta, comprada en el mercado de esclava y hecha su esposa, que eso prefigura el pueblo de Dios que era esclavo y es comprado por medio de Jesucristo, y el pago lo da Dios por medio de Jezreel, que es el hijo, pero es un pago de sangre, hermano. Jezreel derrama su sangre por Lo-ruhama y Lo-ruhami. Entonces, la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de la que fue llamada Lo-ruhama. Y le diré al que no era mi pueblo, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Que nosotros que no éramos pueblo le decimos hoy Dios, Dios mío. Entonces Dios no solamente es el Dios de Israel, Dios también es Dios de los gentiles, hermano. Es el mismo Dios. Así claro, no podemos hacer distinción hoy de pueblo, como mucha gente quiere decir, y se sienten muchas veces los nuevos creyentes menospreciados, porque hay mucha gente que empieza a decir, no, que Dios solamente es el Dios nada más que de los judíos allá de Israel. No, hermano, Dios es el Dios de nosotros, y es el Dios de toda la creación. Dios no hace acepción de personas. Lo que Dios ha hecho es una selección y una separación para hacer su plan y configurar todo lo que nosotros vemos hoy día. Dice, el Espíritu Santo es la señal de los que no eran pueblo, ahora son pueblo. Los que estaban lejos, ahora están cerca, como dice Efesios 2, verso 13. Cristo como la piedra angular en el cumplimiento profético. Todo el plan depende de Cristo. La piedra angular, sin Él no hay pacto, no hay promesa y no hay espíritu. Ahí está, hermano. Sin Cristo no hay pacto, no hay promesa y no hay espíritu. Efesios capítulo número 2, verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está claro, hermano.
Dice, cualquier intento de posponer el cumplimiento para un futuro sin Cristo es contradictorio, hermano. Cristo no va a volver a morir en la cruz del Calvario. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y el apóstol Pablo después dice que nadie puede poner otro fundamento y Cristo ya no muere más. La muerte no se enseñoreará más de él. El cumplimiento ya ha sido tenido lugar en la exaltación y el envío del Espíritu Santo. ¿Está bien, hermano? ¿Hay alguna objeción de ustedes? ¿Alguna pregunta? Fíjese, como yo les dije, pues esto no es una dictadura. Ustedes pueden poner aquí, ya que ustedes han visto esto, y usted también ha escuchado otras doctrinas, han tenido una perspectiva, usted mismo lee la palabra. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tienen en mente? ¿Qué pueden añadir? ¿En qué están contrariados? ¿O qué se le ha alumbrado? Como nuestro hermano Felipe los otros días dijo una perspectiva acerca de todo lo que hemos dicho y lo que el paralelismo tenía alguna secuencia con el Apocalipsis. ¿Cuál era ese pensamiento que tú tenías? Si tiene el micrófono ahí, para que nuestro hermano Felipe se exprese, pues. No diga que aquí hay dictadura. Buenos días, hermano. No, lo que le decía yo al Wilmer era que muchas veces las personas, incluso uno, veíamos el Apocalipsis como algo como juicio, como si fuera a venir algo muy caótico a la tierra, y en realidad el Apocalipsis es la muestra de Jesucristo y el cumplimiento de lo que ya se había escrito antes de él, sino que ahí se manifiesta ya de una forma como de más autoridad, como más sublime. El simbolismo de la escritura de Apocalipsis ya es mostrando no al Cristo que hecho hombre lo humillaban, sino hay un Cristo ya superpoderoso que ya hay que verlo como la máxima autoridad, pero amén, sigue siendo la misma revelación de la misma palabra, no algo que la gente dice, vendrán los jinetes y que desatarán, mejor dicho, el caos total en la tierra. No, también muestra a Jesús del cumplimiento de la palabra. Amén. Eso es lo importante. ¿Y usted, hermano Héctor? Buenos días, hermanos. No, estamos claros con el estudio, y concuerdo con el hermano Felipe que muchas veces, claro, uno cuando está fuera del evangelio y que no conoce la palabra, ve el Apocalipsis como algo caótico, como algo terrible, pero es que es el cumplimiento de toda la palabra, y que ya Jesús no viene así como en sufrimiento, sino que viene en su plenitud, viene en su grandeza, en su majestad. Entonces el Apocalipsis es como el cumplimiento de todo el evangelio, de toda la palabra del Señor. Es el término de lo que el Señor desde el principio ya se había pensado, el plan de Dios se cumple en el Apocalipsis. La consumación de todo el plan de Dios, claro, en un solo libro. La exaltación, la culminación de Jesucristo como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y el que está gobernando, el que hizo todo esto, las naciones que nosotros vemos hoy en día. Así es. ¿Y usted, Brian? Pásale el micrófono acá. Bueno, de lo que estamos viendo, tu perspectiva, lo que tú hablabas acerca de Romanos capítulo número 9 la semana pasada, ¿cómo has visto ahora esa secuencia de pensamiento que hemos estado viendo? Bueno, yo más que todo podemos ver cómo tú explicas la teología bíblica, ¿no? Respecto a los profetas, que hay cosas que dicen que faltan por cumplirse, pero cuando leemos la Biblia de una manera secuencial, ya han sido cumplidas, que es lo que tú mencionas del derramamiento del Espíritu Santo. Asimismo, también hay otras cosas que se están cumpliendo, pero cuando otras personas nos explican, nos hacen parecer que todavía no se han cumplido, como el derramamiento del Espíritu Santo. Mientras que hay unas cosas que faltan por cumplirse,
que bueno, que nosotros, en mi caso yo creo que solo faltaría con respecto a los profetas, que es el día del Señor por cumplirse. Amén. Bueno, el día del Señor, esa es otra contradicción también. Es un misterio que mucha gente piensa que el día del Señor es un paquete de juicio, pero vemos como el día del Señor es un día espiritual, pero también es un día que se va a materializar, que comenzó como una contrarreloj. Fíjese lo que dice Apocalipsis 1, capítulo 1, verso 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, las cosas que has visto, las cosas que Dios, hermano, ya nos ha hecho ver y entender, son las que están escritas. Son las que nosotros podemos ver par par aquí en la Biblia. Y dice, las que son después de estas, nosotros estamos viviendo esos momentos. Después de eso, nosotros la estamos viviendo. Y no solamente la estamos viviendo, sino que la estamos proclamando. Es por eso que aquí se ven los sellos, las trompetas y las copas. Y dice, y las que serán, o sea, las a futuro. Entonces, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. O sea, nosotros estamos aquí, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a llegar el mundo, hermano? Nosotros no lo sabemos. Si el mundo llega hasta el 2100, 2200, 2300 o hasta el año 3000, viene un tercer milenio, ¿usted lo sabe? Nosotros no lo sabemos. Entonces, ahí están las que han de ser después de esta. Hermano, ya las que han visto ya no son. Ya Juan murió, ya toda esa gente murió, eso quedó en el pasado. Entonces, si usted se pone en el tiempo de los apóstoles, las cosas que has visto son las cosas ya que él vio pasado, las que vio Isaías, ya las que habían pasado. Y las que ellos estaban viendo en ese tiempo eran las iglesias en el capítulo número 2, capítulo número 3, ¿recuerdan? Los problemas que habían dentro de la iglesia. Ahora entramos nosotros en esa escena. Para nosotros esas iglesias del Asia Menor ya pasaron. Pero viene una nueva generación. De hecho, mira, hay gente nueva naciendo, como esta niña que está acá y otros niños que están ahí. Ellos van a ver lo que nosotros quizás no vamos a ver. Las cosas que han de ser después de esta que estamos viviendo. Entonces, hay parte de esta generación que está viviendo el Apocalipsis. Hay guerra, hay juicio, hay hambre, hay mortandad, hay engaño. La primera de las visiones que salen ahí, un caballo blanco que prefigura el engaño, la muerte, la violencia, el hambre, la espada, la desnudez. Eso, hermano, se ve a diario acá en la tierra. E incluso sigue aumentando. Hay más guerra ahora. Las guerras que se habían solapado acá en Latinoamérica, ahora vemos esos barcos en Venezuela. Son sonidos de guerra, hermano. No se extrañe usted, hermano, que ese espíritu se riegue por aquí, por Latinoamérica, como en los tiempos de la colonia. Ya hay países que se están preparando acá. Entonces, esas son las cosas que nosotros quizás vamos a ver. No lo sabemos. Pero antes no se veían, ahora la estamos viendo. Entonces, todas estas cosas, hermano, son parte de un plan de Dios por causa de los escogidos. Mire, hoy día hay gente clamando a Dios y se están arrepintiendo, buscando, porque no hay más esperanza, hermano. No hay más esperanza. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, anunciado por Joel, es un hecho cumplido en Pentecostés. Pedro lo afirmó categóricamente. Esto es lo dicho por el profeta Joel, Hechos 2:16. El cumplimiento no depende de una conversión nacional de Israel en la carne, sino del remanente escogido por gracia, unido ahora a los gentiles en un solo cuerpo en Cristo. El Espíritu es la evidencia de que el pacto fue confirmado en la cruz. El derramamiento sobre toda carne significa que la salvación ha sido abierta a todo aquel que cree, sin distinción. Pablo explica en Romanos 9 al 11 que la palabra de Dios no ha fallado, porque el verdadero Israel es el que nace de la promesa, no el de la carne. Por tanto, no se debe esperar un cumplimiento futuro ligado al nacionalismo de Israel, ni desligado de Cristo, porque están haciendo todo lo contrario. Aquí, ahí dale el micrófono a Felipe, por favor. No, y que si lo vemos, el mismo acontecimiento de Hechos lo confirma,
porque ellos dicen, en Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Señor y Cristo. Claro, y mire lo que dice adelante, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque ya Israel decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora si ya hemos crucificado al Cristo y hemos hecho lo malo? ¿Cómo vamos a recibir el Espíritu Santo? Entonces Pedro les dijo, arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. O sea que todo el que se arrepiente y todo el que cree en el Señor va a recibir esto mismo que recibieron en Pentecostés. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Sí. Él lo dice ahí, sepa pues ciertísimamente que a este Jesús que vosotros mataste y rechazaste, Dios lo ha hecho que Señor y Cristo, el Rey, hermano. Así es. El Señor. Mire, lo que dijo Pedro ahí está por encima de Rey. Es el Señor. El Rey de Reyes, no es solamente que es un rey, está por encima de los reyes. Y Cristo, ¿quién es Cristo? El Mesías, el ungido, el Salvador. Que es lo importante para ellos. Dice lo que decía nuestro hermano Felipe, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Por qué? Porque vieron las escrituras cumplidas. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es como que tú estás en un desierto y te consigues una botella de agua. Y tú dices, me tomo esta botella de agua. No, esta botella de agua de repente está contaminada. Me puedo morir, y la bota. Y después te dice, no, esa botella te la dejé yo ahí para que te la tomara. ¿Y ahora qué hago? Porque si este es Cristo, el que salva, el Mesías, el ungido, y nosotros lo hemos muerto, somos enemigos de Él, porque lo hemos matado, lo hemos negado, se lo hemos entregado a los romanos. ¿Qué nos va a pasar? Y dice, ¿qué haremos? O sea, usted queda en esa impresión. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Y en qué plano estoy? Me he hecho enemigo del Mesías, el que está sentado en el trono, el que me puede dar la posibilidad de entrar y ser hijo de Dios y tener las promesas. ¿Y ahora qué hago? Es donde Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo, porque ya había sido derramado. Ya no iba a recibir el derramamiento porque ya se había derramado, lo que iba a recibir es el Espíritu Santo, o sea, la acción del derramamiento ya se había cumplido. Lo que ahora está es la entrada del Espíritu a nosotros cuando nosotros creemos. Pero fíjense, hermano, ese es el remanente que recibió el Espíritu, ¿entienden? Ahora, de ese remanente viene un remanente que se va a cumplir cíclicamente, porque nosotros no vemos aquí toda la gente convertida, hermano. Siempre está un remanente. Siempre un remanente. Usted no ve esta poca banca vacía. Y hasta dentro de la misma iglesia siempre es un remanente fiel. Brian está pidiendo el micrófono acá. El derramamiento que él dice ahí, eso ya se refiere al hecho de que el Espíritu Santo ya podía venir acá, que es lo que había prometido Jesús en Juan. No es el hecho de recibir el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo iba a venir. Eso es lo que se refiere, que ya después el don se reparte a las demás personas cuando creen. Entonces, el hecho, ya el Espíritu Santo está aquí, no va a ser derramado otra vez, porque a las personas no se le derrama el Espíritu Santo, fue una sola acción, una sola vez. Lo que a las personas les llega es el don del Espíritu Santo. O sea, el regalo. Ahora, otra cosa que nosotros debemos también visualizar, y es que el Espíritu Santo siempre ha estado también en la tierra. Dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Entonces, ¿a qué se refiere con el derramamiento del Espíritu sobre toda carne? O sea, es como que nosotros viéramos que viene una lluvia espiritual y el Espíritu Santo va a caer como una lluvia. Si no, hermano, es que ya el Espíritu Santo estaba, pero no tenía esa posibilidad de entrar y de derramarse. O sea, eso es lo que se llama el bautismo, el nuevo nacimiento. Entonces ya había esa posibilidad de tener el nuevo nacimiento. Por lo tanto, no se debe esperar ese cumplimiento futuro desligado de Cristo.
todas las promesas son cumplidas en Él, sí, amén, como dice 2 de Corintios, capítulo número 1, verso 20, todas las promesas son en Él, sí, amén. El bautismo del Espíritu Santo es la consumación de la obra de Cristo y la garantía de la nueva creación del pueblo de Dios, amén. Bueno, amados hermanos, ya acá pues hemos dejado esta escritura y le damos las gracias al Señor por lo que Dios nos ha dado. Amén.